Y ya estamos de regreso en Amor, Caos y Divorcio. Y lo prometido es deuda. Les dije que les tenía una sorpresa, el licenciado Julio Joglar, y aquí lo tenemos hoy. ¿Cómo está, licenciado Joglar? Muy bien, gracias. Gracias por siempre tener la cortesía y la amabilidad de estar con nosotros, enseñándonos y empapándonos de esa sabiduría legal que tanta falta nos hace para nosotros y para las personas que tal vez están atravesando por ese momento de que tal vez sí, tal vez no. Es importante conocer para dónde nos dirigimos y pues quién mejor que el licenciado Joglar acá que nos alumbre el camino. Licenciado Joglar, yo sé que ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de los mitos de un divorcio, pero hay personas que apenas se acaban de conectar o hay personas que apenas se han dado cuenta que tenemos un podcast para informar. Entonces vamos a repetir esa información y me gustaría tocar los mitos de el abandono de hogar. Ok, sí, eso es un mito popular aquí en Texas. Y mucha gente me pregunta, viene a la oficina y me preguntan si me voy de la casa. Mi esposo o mi esposa dicen que me van a demandar por abandono de hogar. Y lo que yo siempre les digo a ellos es que no se preocupen por eso, porque en verdad eso no es una causal importante en el estado de Texas. De hecho, es preferible que si la persona se siente como que está en peligro, como que hay un riesgo de alguna violencia doméstica o altercados, mejor que se vaya de la casa si se siente más cómoda. Eso no tiene ningún efecto para propósitos del divorcio. No es como en otros países, como en México y en otras culturas donde el abandono de hogar es una causal grande de divorcio. ¿Y qué tal esta idea que tienen muchas personas acá que los hombres no obtienen custodia de los hijos? Sí, eso nuevamente eso es un mito. Ok, en el estado de Texas, nuestro código de leyes de familia claramente especifica que la corte no puede tomar el sexo del padre, sea varón o sea hembra, en decidir con quién va a tener la custodia primaria del menor o de los menores. Las cortes supuestamente tienen que no tomar eso en consideración. Obviamente hay ciertos jueces, ciertas cortes donde tienen una predilección escondida sobre la mamá, pero la gran mayoría de jueces que yo conozco, si la evidencia demuestra el mejor interés del niño, que el papá tenga la custodia primaria, entonces así es que la corte va a fallar. Y tengo muchos clientes, yo he representado a través de los años muchos clientes, muchos papás que han recibido la custodia de los niños. Recuerdo mucho de esos casos. Entonces, ese mito que solo la mamá podría obtener custodia de los niños no es real. Ok, muy bien. Pasamos al siguiente mito. Y es, ¿le puedo quitar todo a mi pareja por infiel? No. Muy bien. No, entonces, cuéntanos un poquito de eso, porque a mi práctica vienen muchas personas que dicen, no, es que él no se merece nada, le voy a quitar todo. Obviamente porque están enojados, porque acaban de darse cuenta pues que el Señor tenía tal vez otra persona ahí escondida, otro estilo de vida. Es un mito que no se le puede quitar todo, pero sí se puede recuperar algo. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bajo ciertas circunstancias es posible que la corte divide el estado marital de una manera proporcionada, que a la persona que fue victimizada se lleve una parte mayor cuando el estado marital se divide, pero que se lo lleve todo, eso ya es diferente y eso no ocurre. De hecho, el Código de Familia especifica que el juez tiene una obligación legal de dividir el estado marital de una manera justa y equitativa. Y aunque el juez la división no tiene que ser 50-50, el juez lo puede hacer desproporcionadamente. Típicamente nuestras cortes de apelaciones han indicado que si la corte se desvía mucho en esa división, puede haber un abuso de discreción jurídica y los casos son entonces, las apelaciones entonces dan a lugar.
Los jueces, especialmente aquí en el condado de Harris County, ellos son bien cautelosos y ellos se aseguran que la división sea justa y equitativa. Es lo primero. Segundo, a veces es difícil tratar de probar casos de adulterio. No es una cosa muy fácil porque mucha gente dice, bueno, tengo la sospecha. Tengo la sospecha y tengo un video, un texto donde le dijo, lo vi caminando con otra señora en las tiendas y eso. Yo les recomiendo a la gente que hable primero con el abogado y que se asesore y que le explique la evidencia que usted tiene. Y lo segundo es la razón que de verdad la persona se está divorciando, porque el Código de Texas dice que la causa adulterio tiene que ser la razón del divorcio. O sea, no es lo mismo que usted está felizmente casada con alguien y de momento ese señor va una noche a una tienda, ve a la mujer de sus sueños, se enamora y al otro día viene y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar porque conocí a otra señora. Eso es una cosa. Otra cosa es que el divorcio, el matrimonio ya está disuelto, ya está destruido, ustedes llevan ya un año separados, durmiendo en cuartos diferentes. Y entonces él conoce a alguien más y decide empezar una relación. Ya eso es diferente porque aunque está cometiendo técnicamente adulterio, pero eso no es la razón del divorcio. Eso influye también. Esas son preguntas que usted tiene que discutir con el abogado y el abogado tiene que saber exactamente, tiene que recibir contestaciones a esas preguntas para poder mejor informarle a usted cuál es la posición suya legal. Muy interesante. ¿Es cierto que el que más gana económicamente es el que más pierde en un divorcio? No necesariamente. Típicamente eso pasa durante órdenes temporales. Obviamente si el señor o la señora son los que hacen el dinero en la casa y la otra parte no está trabajando durante órdenes temporeras, pues la corte tiene una obligación de proteger el estado marital y mantener el estatus, o es posible que la persona que trabaje se le obligue a que le paguen una manutención temporal a la otra parte. Pero al final, cuando el divorcio termina, usualmente las cosas se van más al medio y la división es más justa y equitativa. Ok. En este ejemplo, donde solo una persona trabaja y el compañero o compañera se queda en casa, tal vez cuidando a los niños, nunca ha trabajado, ¿qué posibilidad hay que la persona que genera la plata pague los gastos del que no tiene? Obviamente la contestación a esa pregunta es difícil porque es a discreción de la corte. La corte escucha evidencia y la corte ve la situación económica de ambas partes, entonces la corte decide. Pues pasa a menudo y la posibilidad existe, pero nuevamente no es algo garantizado, no es algo que la ley dice, sabes que tienes que hacerlo. Eso es a discreción de la corte y si la corte ve que es necesario que usted tenga abogado y que usted no tiene ninguna manera de poder pagar el costo del abogado, entonces la corte, si la otra persona tiene la capacidad económica, pueden ordenar a que la otra persona pague los gastos suyos de abogado. Wow. Es bueno saber todo esto porque hay muchas personas que se enfrentan a un divorcio y van totalmente ignorantes de los beneficios que pueden obtener, si se tienen que preparar de otra manera, porque si su esposo o esposa no va a cubrir esos gastos, usted tiene que prepararse económicamente para cubrir los gastos del abogado que va a contratar de inmediato. Y mientras son peras o son manzanas, alguien tiene que pagar esos gastos. Es importante prepararte económicamente y obviamente emocional y mentalmente. Así es que la siguiente pregunta o mito es que ¿es ilegal grabar a tu pareja en el estado de Texas? Cuéntanos sobre eso. No, en el estado de Texas no es ilegal grabar conversaciones que tú tienes con tu pareja después que tú seas parte de esa conversación. Okay. O sea, si tu pareja está teniendo una conversación con un novio y tú no eres parte de esa conversación, tú no puedes grabar esa conversación secretamente sin que ella lo sepa. Ahora, si tú eres parte de esa conversación, tú estás hablando con tu pareja, tú puedes grabar la conversación y tú no tienes que informarle a ella, no tiene que saber que tú estás grabando la conversación. ¿Y esa grabación puede convertirse en evidencia en corte? Es correcto. Esa conversación se puede introducir como evidencia en un caso y
muchas veces yo he tenido muchos casos donde gracias a grabaciones, pues cosas salen mejor. Sí. Para y estas podrían ser las grabaciones de abuso, de gritos, de abuso físico. Amenazas. Exacto. Amenazas, correcto. Ya ustedes lo tienen ahí. Es importante tener evidencia de todo lo que esté pasando en la casa, especialmente si es abuso doméstico, abuso verbal. Todo esto es importante que usted lo tenga y no tenga miedo de grabar. Como nos dice el abogado, no es ilegal siempre y cuando usted sea parte de esa conversación. Correcto. Bueno, pasamos a los hijos. ¿Cómo se determina la custodia en Texas? Bueno, eso es podemos tener un show entero. De todo eso. Pero el juez escucha evidencia y el juez tiene que determinar lo que la corte cree es en el mejor interés de los menores. Y en tomar esa determinación hay ciertos factores que la corte considera. Uno de los factores más comunes que la corte considera es la conducta de los padres, por ejemplo. Si los padres tienen una conducta negativa que está afectando a los niños, eso obviamente es algo que se toma en consideración. La corte toma en consideración quién ha sido el padre o la madre, la persona primaria que se ha encargado de los niños o durante los años antes de radicar la demanda. La corte toma en consideración los planes que los padres tienen para los niños en el futuro y en estos momentos. Todas esas cosas la corte las toma en consideración y al final la corte agrega todo eso y decide qué es en el mejor interés de los niños. Es un agregado de todas esas cosas. A veces, pues, hay ciertos padres o madres que tienen una conducta que no es la más apropiada, pero si el resto de las condiciones demuestran que el mejor interés de los niños es que se quede con esa persona, aunque la conducta no sea la más apropiada, la corte entonces usualmente decide que se queden con esa persona. La corte básicamente es una balanza. En una parte de la balanza ellos toman los hechos relacionados con una parte, la otra, y básicamente donde las cosas se levanten más, ahí la corte decide. Por eso es importante recopilar evidencia y tener todas estas listas de cosas positivas para la persona que va a pelear la custodia. Y ahorita estaba pensando en algo. Tú dijiste que la persona que ha cuidado los nenes desde el principio, hay hombres que dejan que la situación es así, la esposa es la que va a trabajar y ellos son los que cuidan los nenes. Entonces ahí entra la posibilidad de que ellos puedan obtener la custodia de los niños porque ellos han sido los principales caregivers de los muchachitos. Correcto. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Okay. Para esos padres que se han quedado en casa cuidando a los niños hay que poner mucha atención porque en realidad lo que se hace aquí es que se reversean los roles, como dicen por ahí. El papá que está cuidando a los niños toma el rol básicamente de la madre y hay mucha posibilidad pues también que la otra persona pueda pagar los gastos del abogado y que pueda obtener custodia de los niños. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿es posible que un cliente pueda obtener visitas a su manera? Y con esto me refiero a estas personas que quieran la famosa una semana contigo y otra semana conmigo. Cuéntanos sobre eso. El Código de Familia del Estado de Texas tiene un calendario de visitación ya establecido. Eso es parte de la ley. Y básicamente basado en ese calendario de visitación, el código establece que visitación bajo ese calendario es en mejor interés de los niños. Básicamente se presume que es en el mejor interés de los niños que el papá o la mamá tenga visitación basado en ese sistema establecido en el Código de Familia. Ahora,
Eso no quiere decir que los padres puedan tener visitación de maneras que ellos crean sea beneficiosa para sus hijos. Por eso cada decreto de divorcio o cada orden de paternidad o cada orden estableciendo los derechos paterno-filiares en el estado de Texas, el párrafo de visitación empieza diciendo que la visitación va a ser como el papá y la mamá quieran. Pero en la ausencia de un acuerdo, entonces visitación se va a llevar de tal manera. Básicamente lo que la ley dice es, hey, nosotros reconocemos que si hay desacuerdos entre ustedes, pues esto es la mejor manera de ejercitar esa visitación. Pero si ustedes se llevan bien y ustedes pueden trabajar las cosas, nosotros el Estado reconoce que la mejor manera de tener relaciones con los niños es que los papás se lleven, que tengan cooperación y que hagan las cosas de mutuo acuerdo. Eso es la manera que se trabaja la visitación en el estado de Texas. Tengo muchos clientes a veces que me preguntan, no, yo quiero una semana sí, una semana no. Eso no es parte de la ley en Texas. Y típicamente no conozco ningún juez que otorgue visitaciones basadas en una semana sí, una semana no, a menos que sea acordado entre las partes. Si es a discreción de la corte ordena básicamente visitación, usualmente ellos dejan que esa orden de visitación establecida en el Código de Familia sea la base de las visitaciones. A los jueces no les gusta una semana sí, una semana no. Eso lleva a muchos problemas en el futuro y típicamente esas órdenes no trabajan y no es raro ver la pareja de nuevo en la corte un año y medio después tratando de modificar la visitación porque no trabajó. Y aparte de todo, desde mi punto de vista, obviamente, no le das al niño un lugar estable. Es una de las preocupaciones y una de las razones número uno que esas órdenes no trabajan, porque les remueve esa estabilidad a los niños y los niños necesitan, especialmente durante el año escolar, necesitan enfocarse en el trabajo escolar y no pueden estar una semana a un lado. Sí. Hace todo el sentido del mundo. El problema es que cuando estamos bajo esas emociones de no querer soltar a los hijos, o nomás por hacerle el tiempo difícil al compañero, empezamos a pedir cosas que en realidad no hacen ningún sentido. Pero en otras palabras, si usted tiene su manera de visita y le está funcionando, todo está perfecto. En ausencia de ese acuerdo, entonces usted tiene que usar lo que la corte le da. Y es bueno que hablen siempre con el abogado. Exacto. Y antes que nada, antes de pedir una semana sí, una semana no, porque lo que yo veo mucho es tengo muchos clientes que vienen a mi oficina y me dicen, yo quiero tener una semana sí, una semana no, porque yo no puedo ver a mis hijos, yo no puedo ser un padre part-time, yo no puedo verlos un fin de semana cada 2 semanas. Y tienen una asunción equivocada porque eso, de la manera que el Código de Familia trabaja, eso no es la orden de visitación que existe. La orden de visitación que existe es mucho más extensa. Y una vez yo les explico a mis clientes, bueno, tú no vas a estar 2 semanas sin ver a tus hijos, los vas a ver a ellos semanalmente. Una vez yo les explico cómo trabaja, entonces ellos se sienten más cómodos, más tranquilos y entonces ellos aceptan, ok, me dicen es mejor de lo que pensé, entonces está bien. Lo que se extraña es estar ahí conviviendo con la familia. Aparte del Standard Possession Order, también existe otra orden que se llama Expanded Possession Order, ¿correcto? Le dicen, la gente usa esa manera de referirse a esa orden, expanded o expandida, pero en verdad ese no es el nombre en el Código de Familia. El Código de Familia básicamente lo que nosotros los abogados, la gente le dice expanded, básicamente es una elección donde el padre o la madre, la persona que está visitando a los niños puede seleccionar ese periodo de visitación donde en vez de empezar el viernes a las 6 y acabar el domingo a las 6, ellos pueden seleccionar que empiece el viernes cuando los niños salen de la escuela hasta el lunes. Que tienen que llevarlos ellos a la escuela. Y todos los jueves por la noche en vez de los jueves por 2 horas. Pasan de jueves a viernes por la mañana. Esa orden, esa elección expandida era algo que los padres podían seleccionar si deseaban. Afortunadamente para los padres y para la gente, los padres que están ejerciendo visitación,
El año pasado la legislatura en Texas cambió la ley y ahora la orden de visitación expandida es la orden regular, la orden normal. Y eso básicamente ya el padre no tiene que seleccionar esa orden, ya es automáticamente, a menos que el padre diga, no, yo no la quiero, la versión expandida no puedo porque estoy trabajando, porque no tengo el tiempo. Ahora es como dicen en inglés, ahora el elegible es la corta. Exacto. Interesante. Muy bueno saber eso, porque algunas personas no saben. Hay padres que se levantan a las 5 de la mañana para irse a su trabajo. Y si tienen ese tipo de visitación, ¿cómo van a llevar a los nenes a la escuela el lunes? Es importante que se informe con el abogado, que haga todas estas preguntas, porque ves, o sea, no es así de que te firmo, dónde te firmo y ya está. O sea, esto cambia tu vida de una manera radical en todos los sentidos. Así Correcto. Es que hay que informarse. Una pregunta muy común. Obviamente, tú nos vas a decir ahora cuánto es el monto de manutención por 1, 2, 3, 4, 5 niños, pero la pregunta más común es, ¿y si yo hago un ejemplo, esto no es real, y si yo hago $1 millón, ¿cuánto child support tengo que pagar? El estado de Texas, el Código de Familia nuevamente tiene una tabla donde básicamente te dice cuánto tú tienes que pagar y típicamente la tabla es 20% de tu salario después de ciertas deducciones. 20% por un niño, 25% por 2, 30% por 3, 35% por 4 y so on. Hay básicamente 5% por cada nene. El primero Exacto. Es 20 y después 5% por extra niño. Correcto, okay. Hasta cierto límite, obviamente. Si tienes 27 niños, no te van a quedar sin dinero. Okay. Pero en este momento la tabla tiene un límite, pero lo importante es la gente a veces viene y me dice a mí, bueno, este es mi salario bruto y este es el salario neto. Okay. El child support se calcula, vamos a suponer que tienes un niño y nosotros calculamos 20% de tu salario, entonces agarramos el número de tu salario bruto, entonces hay ciertas deducciones que tú tienes derecho. Okay. Estas deducciones están reguladas por el Código de Familia y no son todas las deducciones que tú tienes en tu cheque. Hay gente que usualmente me dice, este es mi salario neto, calcúlelo. Bueno, pero por ejemplo, tú no puedes deducir aportaciones que tienes en un plan 401. Y hay ciertas deducciones que tú no puedes, que tú no recibes para propósitos de manutención. Entonces, una vez nosotros hacemos esas deducciones, usualmente son taxes federales, Medicaid y estas deducciones del gobierno. Entonces, nosotros calculamos tu manutención de child support y tú pagas basado en un salario, tú pagas basado en tu salario hasta cierto punto. Obviamente, hay un límite. Y ese límite acaba de aumentar el mes pasado. Okay. Efectivo, hace unos 30 días atrás el límite aumentó ahora, pero una vez tú llegas a ese límite, ya no tienes que, o sea, si tú haces $1 millón, el child support tuyo no se calcula basado en $1 millón al mes, sino se calcula en una cantidad más baja que esa, hay un límite hasta que tú pagas de manutención. Y así básicamente nosotros calculamos la manutención en el estado de Texas. Obviamente, bajo ciertas circunstancias, el juez puede aumentar esa cantidad de manutención, puede irse un poco más arriba, pero esas son circunstancias extremas y es la obligación de la persona que está pidiendo más de lo que el código dice. Tiene que demostrarle a la corte que hay ciertas necesidades que el niño tiene, usualmente necesidades médicas que requieren un ingreso mayor, pero fuera de esas circunstancias, típicamente la manutención se calcula con una calculadora en la mano, bien fácil, la tabla ya existe y se hacen los números y eso es lo que usualmente los jueces hacen. Ellos usan evidencia toman en consideración la evidencia para ver el ingreso de la parte afectada que va a pagar manutención y con eso calculan el número y eso es lo que la corte ordena. No hay un número exacto para decir, ok, bueno, si tú ganas $1 millón o 2, tú vas a pagar esto. Hay que hacer números. Sí, hay que hacer números. Okay. Con la calculadora hay que hacer números, porque acuérdate que hay un cap,
un límite donde aunque hagas $1 millón no vas a pagar. Y ahora mismo no tengo el cap porque lo acaba de la legislatura el mes pasado, pero subió, creo que ahora está en los 9,000 y pico al mes. ¿De manutención? Pero, no, 9,000 y pico de ingreso mensual. De ingreso. Okay. Pero no quiero dar mala información o información incorrecta, no me acuerdo el número exactamente, como no está fresco en mi memoria. Perfecto. Pero por eso es importante ir a buscar al abogado para que él pueda hacer sus cálculos, hacer sus averiguaciones y darle la información correcta a usted. Bueno, esta pregunta la vamos a hacer así rapidito porque también en el próximo episodio nos vamos a meter a fondo a esto. ¿Qué pasa si uno de los padres tiene miedo de la abducción parental? Si uno de los padres tiene alguna preocupación sobre la posibilidad de que haya abducción parental, entonces mi recomendación es discute eso con el abogado. Habla con el abogado porque hay muchas maneras hay muchas opciones que se le puede dar a un cliente para prevenir o minimizar el riesgo de abducción parental. Obviamente tiene que haber cierta evidencia, tiene que haber ciertas razones por las que ese miedo o ese riesgo de verdad existe, porque muchos padres obviamente ese miedo siempre existe. Obvio. Pero tiene que haber, nuevamente tiene que haber cierta evidencia o ciertos hechos que se le explique al abogado por la que la persona piensa que ese riesgo es un riesgo alto. Por ejemplo, a veces los padres hacen ciertos comentarios que yo me voy a llevar a mi niño, me voy a ver no lo vas a ver nunca más. No lo vas a ver más nunca, lo voy a llevar a mi país natal. Y de momento la otra parte está pidiendo el pasaporte y tú ves que está haciendo gestiones y se están tratando de mover. Entonces, bueno, que converse con el abogado para tomar acción inmediata y evitar que eso pase. Perfecto. Y en el próximo episodio no se lo pierdan porque vamos a entrar de lleno a estas situaciones. ¿Sería prudente usar la palabra secuestro o abducción está mejor? El término legal en el estado de Texas es abducción legal. Mucha gente usa la palabra secuestro, pero secuestro usualmente aplica en nuestro código penal más a otro tipo ciertos crímenes. Perfecto. Bueno, entonces, aquí vamos a cambiar un poquito el tono del programa y te voy a preguntar de cosas que hay personas que no saben que tienen que decirlo antes de empezar el divorcio, como por ejemplo el cambio de nombre, porque tuve una clienta hace un poquito de tiempo que estaba súper enojada con el abogado porque no le cambió el nombre. Mi pregunta fue, ¿tú le pediste que él te lo cambiara? Dice, pues se asume que me estoy divorciando y que me van a cambiar el nombre. Explícanos cómo trabaja eso. No. Eso no se asume cuando tú contratas a un abogado. Eso es bien importante que tú le especifiques al abogado que tú quieres cambio de nombre. No todo el mundo quiere cambio de nombre. De hecho, alrededor de la mitad de mis clientas usualmente no piden cambio de nombre porque tienen niños y porque tienen papeles de inmigración basados en el nombre de casada y básicamente no quieren gastar dinero ni no quieren el problema de cambiarse el nombre de vuelta. Mucha gente no lo quiere. Y sí he tenido varias clientes que me dicen, no, yo quiero quedarme con el apellido de mi esposo porque es más lindo que el mío. El mío es feo y no me gusta. Tú no tienes cuando tú te divorcias, tú no tienes la obligación de tener tu apellido de soltera. Tú no estás obligada a hacer eso. Te puedes quedar con el apellido de casada el resto de tu vida si tú quieres. Es bien importante que tú le especifiques al abogado que tú quieres cambio de nombre. En mi oficina, por ejemplo, nosotros llenamos, cuando un cliente nos contrata, le damos un formulario para que ponga toda la información y le especificamos en el formulario, usted está pidiendo cambio de nombre, sí o no, y si pone sí, ¿cuál es el apellido?
Es importante que le digas eso al abogado, porque poner un cambio de nombre en el decreto final del divorcio cuando se está preparando 2 segundos, es algo rápido, no toma tiempo. Si no lo haces cuando te divorcias y tienes que hacerlo después, tienes que empezar un caso nuevo, tienes que pagar dinero y cuesta mucho más dinero. Exacto. Sí, no asumas que porque te estás divorciando el cambio de nombre es automático, porque eso no es así en el estado de Texas. Y una preguntita, alguien que no puso en tu hoja que se quería cambiar el nombre, pero cuando van a corte, ella se acuerda y dice, ¿me puedo cambiar el apellido? ¿Es válido o tienes que amendar la petición? Técnicamente tendrías que enmendar la petición de divorcio pidiendo cambio de nombre, pero como es algo tan simple y tan sencillo, muchos jueces lo ignoran y te lo pasan. Y lo pasan, sí. Muy bien. Pero lo importante es asegurarse de que el cambio de nombre esté en el decreto final de divorcio y que se lo dijiste a tu abogado antes de que el juez firme ese decreto de divorcio, porque una vez el decreto de divorcio se firma y el cambio de nombre no está ahí, tienes que empezar un caso nuevo. Y ya no sería un caso de familia, sería un caso civil. Un caso en la corte de familia. Ok. Bueno, videollamadas. Hay muchas personas que se molestan cuando llaman a los niños y la mamá no le da la gana contestar el teléfono, el papá dice, ay, está ocupado, está dormido, no quiere hablar contigo. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones de las videollamadas? Porque eso no son parte de las visitas. No son parte de las visitas y la mejor manera de trabajar esa situación es incluirla en el decreto de divorcio. Punto. Okay. Básicamente asegurarte de que cuando tú vas con tu abogado le explicas, hey, yo quiero que en mi decreto de divorcio se especifique ciertos días a ciertas horas donde yo voy a tener videollamadas con mis niños. Porque si no está especificado en el decreto de divorcio, no es enforzable, y si no es enforzable, vas a estar enojándote cada semana que no te pasan la llamada. Así es que esto de las videollamadas, ¿es importante pedirlo en la petición o se hace al final? Usualmente yo lo pongo en la petición, pero yo he visto, se puede hacer al final, mientras se puede pedir en la corte, se puede hacer a través de mediación. Yo no he visto nunca una corte diciendo no te voy a dar videollamadas porque no lo pusiste en la petición. Pero es importante que se lo digan a alguien porque muchas personas asumen que esas cosas están ahí y no es cierto. Correcto. No son cosas opcionales. La otra cosa que te tenía acá es los pasaportes de los niños. ¿Cómo se determina quién va a mantener esos pasaportes en la mano? Lo mismo, básicamente, cuando se está negociando la orden final, típicamente se discute eso, quién va a tener el pasaporte, quién va a tener el derecho de aplicar por el pasaporte o de renovar el pasaporte. Entonces se incluye en la orden final cierto lenguaje que especifica quién va a tener posesión del pasaporte. Y típicamente eso no es algo que se pelea mucho, es algo que lo importante es asegurarte que esté en la orden final. Porque si no está en la orden final, la mamá va y saca el pasaporte y se queda con ella y ya. Sí. O si el papá va y lo saca, muchas mamás que vienen me dicen, yo tengo custodia de mis hijos y el papá fue y sacó el pasaporte y no me lo quiere dar. Y yo está en la orden, no, pues él se puede quedar con él si él quiere, porque no está en la orden. Bueno, y hablando de ese tipo de situaciones, también está en la orden, después de la custodia y todo eso, ¿quién puede reclamar los reembolsos de las taxas? Queda establecido, ¿verdad? Eso no queda establecido en el decreto de divorcio, no. Eso se rige bajo el Código Federal de Taxes. Eso cae bajo ley federal y bajo ley federal, típicamente la persona que puede reclamar a los niños para exención contributiva es básicamente el padre o la madre con quien los niños residen por la gran mayoría del año. Y los niños están con la mamá 6 meses más un día del año, ese derecho lo tiene la mamá. Y están con el papá 6 meses y un día, ese derecho lo tiene el papá. Muy interesante. Si eso no está especificado en el código, en la orden de divorcio, en el decreto final de divorcio, a veces en mediación ciertas partes quieren que se especifique y lo ponemos en los acuerdos de mediación y lo ponemos en ciertas órdenes, pero lo más importante, lo que se tiene que tomar en consideración es que eso, como es ley federal, la ley federal tiene control está más arriba de la ley estatal.
So, la corte en sí no tiene la jurisdicción para tomar esas decisiones. So, las partes tienen que básicamente acatarse al Código de Taxes Federal y hacer lo que el Código Federal dice. Y he visto muchas situaciones donde la mamá tiene la custodia, los niños viven con la mamá y el papá un año luego viene y pone los niños. Y entonces la mamá pone los niños también y le llega una carta a la mamá diciendo, disculpe, pero ya alguien básicamente los reclamó y usted no puede. Entonces la mamá tiene que entrar en un proceso, tiene que demostrar que el papá falsamente alegó que los niños vivían con él la mayoría del año. Y si esa es la realidad, eso es lo que pasó, entonces le puede ir mal al papá, a la otra persona. Especialmente le llega una carta bien fea diciendo debes esta cantidad de taxes más intereses. Y yo les recomiendo a mis clientes no pongan los niños, no los reclames si los niños no viven contigo. Tú no quieres ese problema luego con el IRS. Exactamente. Y para cerrar este segmento, ¿se requiere permiso del otro padre para viajes dentro de los Estados Unidos? Esta pregunta me la hacen muy seguido. No para viajes dentro de los Estados Unidos, nada más cuando vas a sacar al niño fuera de los Estados Unidos. Sí. Muchas personas tienen errónea que cuando papá lleva a los niños a Disneyland o algo así, o sea, dentro de los Estados Unidos, dice, te voy a acusar con mi abogado que sacaste los niños del estado, pero eso es totalmente válido. No. Lo que la persona haga en su tiempo de visita, siempre y cuando los devuelva a tiempo, todo está bien, ¿correcto? Correcto. Si tú tienes la orden de visitación le da al papá de tal semana a tal semana. Si tú quieres llevarte a los niños a Disney World, puedes hacerlo. Yo le recomiendo a mis clientes, obviamente, que como cortesía, que le digan a la mamá, hey, voy a sacar a los niños, me los voy a llevar a Disney World y hacerlo todo eso. A mí, obviamente, cosas siempre trabajan mejor a largo plazo si usamos sentido común y cortesía y respeto a la otra parte. Pero no es un requerimiento legal si la mamá dice, no, tú no te los vas a llevar sin mi permiso. Bueno, desafortunadamente yo no te llamé para pedirte permiso, te llamé para informarte y decirte que los hijos me los voy a llevar a Disney World por una semana. Y esta pregunta que me han hecho también es muy, muy común. ¿Qué si una persona está restringida a vivir en el condado de Harris? Okay, un ejemplo de acá de Houston. Pero a la mamá, la persona que tiene la custodia de los niños, le salió una oportunidad de viaje para otro estado o para otro país. Y esa oportunidad es súper buenísima. ¿Se puede regresar a corte y tratar de hacer una modificación? Sí, uno puede llenar una modificación con la corte y basado en las diferentes circunstancias, la corte entonces puede determinar que la restricción de domicilio puede levantarla y permitir que la mamá se vaya. Obviamente la corte va a ver la evidencia, un balance en cuanto al derecho que el papá tiene de tener una relación con sus hijos y la corte toma en consideración versus las necesidades de la mamá y la corte a veces dice que sí, a veces dice que no, todo depende. Claro. Si tienes una oportunidad donde vas a hacer mucho más dinero y el papá no está pagando manutención, pues obviamente la tendencia de la corte es a decir, ok, vete, versus un papá que te está dando manutención. Y está visitando constantemente, tiene una buena relación con sus hijos y la mamá básicamente le dieron otro y tiene otro trabajo y tiene una oportunidad, pero no es una cosa que le va a afectar a ella los ingresos, una cosa considerable, es sencillamente un sueño de la mamá o un capricho. Bajo esas circunstancias es posible que la corte diga no. Bueno, pero también tenemos el caso en que si usted se porta bien con su ex y se tienen una comunicación, pero no quiero decir perfecta, pero casi perfecta, y el papá da permiso que la mamá se vaya, esto es mucho más fácil. A veces eso pasa, a veces las partes están de acuerdo y el papá firma y dice, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Ve? Por eso es importante mantener esa relación saludable porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar del otro para que le firme algún papelito o le dé permiso a su hijo de salir con usted del país. Así es que cerramos, señor Joglar. Una preguntita aquí. En un mundo perfecto,
¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas tú un divorcio? O sea, perfecto. En un mundo perfecto, bueno, el esposo y la esposa vienen a mi oficina, los dos se sientan en la silla con una sonrisa, me dicen, mi esposo y yo hemos llegado a un acuerdo, nos vamos a divorciar, no nos llevamos, nos apreciamos y nos respetamos y nos gustaría hacer esto de una manera amigable, justa y equitativa. Y yo preparo la petición, y ellos tienen un plan, ellos deciden lo que van a hacer con sus hijos, ellos me dicen pon esto, ya yo le voy a dar a ella la casa con los niños y esto y esto y esto. Ellos lo ven, lo firman, yo lo radico con la corte, el juez lo firma y ya. Eso sería un divorcio perfecto para mí. Excelente. Y esa es la meta, ayudarles a ustedes a tener un divorcio amigable o un divorcio perfecto para que no sufran ninguno en la familia, ni usted, ni su esposo, ni sus hijos. Así es que cierro diciéndoles que si no sabe, investigue, si no está listo, prepárese, pero antes de decidir hay que sanar. Muchas gracias, Julio, por tu participación hoy. Los invito al próximo programa, el próximo martes. También tendremos al licenciado Joglar hablando de estas abducciones parentales. Así es que, por favor, no se lo pierda. Gracias por su sintonía y hasta el próximo martes a las 10 de la mañana. Hasta luego. Esto fue Amor, Caos y Divorcio, donde sanar no es opcional, es necesario.